Pero para nosotros es un lujo tenerlo a Aldo Rico aquí. La última noche que charlé con Aldo, 2012, hoy me metí en esa misma nota para refrescar algunas cosas. En YouTube tiene casi 1.000.000, ya lo pasó, 1.300.000 reproducciones. Aldo, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Todo bien? Muchas gracias. Gracias por invitar. Por favor. Bueno, partí la nota en distintos tópicos. Lo militar, lo geopolítico y luego Argentina. Arranco por lo militar, Aldo. ¿Qué interpreta usted militarmente de lo que está pasando allí? Nadie descula lo que pasa. Los rusos en convoy, al estilo antiguo de ataque, y no toman definitivamente Ucrania. ¿No pueden o no quieren? No, lo que pasa es que los ucranianos están haciendo una resistencia realmente notable, a pesar de que Europa y la NATO los dejó solos. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero los ucranianos están solos, porque las medidas de aislamiento de Rusia tienen a largo plazo, pero ellos necesitan el armamento y las condiciones para luchar. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿No dejarlo solo no hubiese llevado ya a una guerra nuclear, le diría? Mire, no, si porque eso es una guerra limitada. Es una suerte de negociación en fuerza que plantean los rusos. Además es una guerra civil, porque tienen la misma etnia. Y seguramente también es una guerra híbrida. Ahora, yo no estoy muy en claro con todos estos temas. Yo soy un polemarca, yo soy un jefe de pelea, no soy un analista militar. Claro, claro. Pero el tema grave que yo veo ahí es Europa absolutamente sin liderazgos, igual que en Estados Unidos, sin ejército, ¿no es cierto? ¿Europa sin ejército? Sí, sin ejército, porque son de la NATO, y la NATO es un entente. Pero es la alianza militar más grande de la historia. Pero no la ponen en funcionamiento, ¿no es cierto? Europa está muerta, pareciera ser. Ha olvidado todas sus tradiciones. Y esto lo huele. Ha olvidado que es el lugar donde ha nacido la libertad y los derechos políticos y sociales. Eso lo ha olvidado Europa. Quiero preguntarle, Aldo, usted combatió, usted fue el creador de una de las 3 compañías de comando que tiene Argentina, la 601, la 602 la suya, la 603, que creo que está en Bahía Blanca, ¿no? Está en Bahía Blanca. Está en Bahía Blanca. Y finalmente se empezó a convertir, no sé si esto ha sido siempre, pero las últimas guerras que vimos fueron guerras de fuerzas especiales. Los SEALs entrando a hacer una operación especial en alguna ciudad en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera. Y esta vuelve a ser una guerra con las fuerzas especiales rusas, con los famosos Spetsnaz, ¿no? Penetrando. Usted era una de estas fuerzas especiales porque ustedes penetraban detrás de las líneas enemigas. La pregunta es, ¿las fuerzas especiales te pueden hacer ganar una guerra o solamente te abren el camino? Fuerzas especiales. Las fuerzas especiales... los comandos no son fuerzas especiales, los Spetsnaz tampoco. Las fuerzas especiales se desarrollan para desarrollar, valga la redundancia, guerrilla y subversión en el propio territorio ocupado por el enemigo, o guerrilla y subversión en el territorio enemigo. Las fuerzas especiales en Estados Unidos son los boinas verdes. Los boinas verdes normalmente hacen los cursos de Rangers, ¿no es cierto? Pero ejecutan operaciones no convencionales, guerrilla y subversión, reclutan para combatir, ¿no es cierto? Las fuerzas, los comandos, los Spetsnaz, los Rangers, los SEALs en Estados Unidos, son fuerzas convencionales, no son fuerzas especiales. Lo que pasa es que se ejecutan operaciones de diferente sentido, ¿no es cierto? ¿Y usted qué es? ¿Usted es comando? Yo soy comando. ¿Y el comando cómo trabaja en guerra? Nosotros operamos en guerra convencional, no hicimos operaciones no convencionales. O sea, ustedes cuando... Los Rangers hicieron operaciones no convencionales en Vietnam. Seguramente habrán hecho también a lo mejor en otros países del mundo. Pero son dos operaciones tirarse distintas. en paracaídas filtrando las líneas enemigas y volar 4 aviones con explosivos que están en pista. ¿Eso es una operación convencional? Esa es una operación convencional. Convencional. Claro. Para eso se entrenan los comandos. Para eso nos entrenamos los comandos. En todas partes del mundo.
Ujú. ¿no es cierto? Son el SAS inglés, que es un nombre de encubrimiento que viene de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, porque el SAS, que es el Special Air Service, son los comandos. El término comando es inglés. El término comando es inglés. Ellos crean en el 43 en África el SAS, Special Air Service, nombre de encubrimiento, ¿no es cierto? Después de la guerra, se empeñan inicialmente en África, se empeñan en Sicilia, se empeñan en Normandía. Después de la guerra prácticamente los disuelven, pero al poco tiempo se dieron cuenta que era necesario para continuar y los vuelven a formar nuevamente. Otra pregunta que tenía ganas de hacerle era, ¿hasta dónde se cumplen órdenes en la guerra? Cuando usted, por ejemplo, usted formó acá, habló con Vaquero, con el general, cuando se organiza el grupo de comando, el 602, llegan ustedes a Malvinas, ¿no es cierto? En ese momento, ¿les daban órdenes? O sea, lo traspolo a esta invasión a Ucrania. ¿El soldado termina recibiendo órdenes o recibí las órdenes antes de salir y después ahí es vivo, defiendo mi vida y a lo sumo a mi camarada? A mí me impartieron una orden cuando llegué. Ya estaba la compañía 601. Sí. Me imparten una orden, una operación de exploración y emboscada antiaérea en Monte Simón, 60 kilómetros al oeste de la operación. Disculpe un segundo, Aldo. ¿Usted, cuando llega a las Islas Malvinas, se infiltra 60 kilómetros detrás de los ingleses? Sí, una de mis secciones se infiltra, no detrás de los ingleses, en el medio, ese es el tema. Monte Simón está entre la posición Puerto Argentino y San Carlos. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? Con helicóptero. ¿Y los bajaron? ¿Cuántos eran? Eran 16 hombres. ¿Usted se bajó con 16 hombres? No, yo no fui en esa operación. ¿Su equipo? Fue una sección de mi compañía, con el teniente primero Berchesi. Y cuando llegás ahí, la orden, ¿las cumplís? ¿Se cumplen órdenes? Y se cumple en orden, por supuesto. Por lo menos se tiene en cuenta la finalidad de la operación. Pero esa orden yo la protesté. ¿Por qué? Porque yo suponía que los ingleses ya estaban de este lado, como ocurrió. Y esa sección al final fue aislada y que combatió con un elemento inglés que se llama el cuadro de operaciones en Ártico, en montaña y Ártico. Una fuerza muy especial de los ingleses, son unos comandos muy especiales. Combatió en Tom Mallow, porque comenzaron a replegarse, nosotros no teníamos alcance con nuestros helicópteros, no había superioridad aérea. Y quiero preguntar otra cosa, hablando de superioridad. Hay un término técnico que yo no lo recuerdo, pero no sé cuál es la disposición de números de soldados rusos ucranianos. ¿Es cierto que los ingleses atacaban 10-1? Sí, esto es un cálculo que he hecho yo. Pero vamos a hablar primero otro tema. Mira, A ver. En las invasiones inglesas, 1806, no había mucha diferencia entre el fusil Tower inglés y el fusil a chispa español. Tampoco había diferencia entre la forma de combatir de las tropas inglesas, de Bereford, y las milicias argentinas. La diferencia se desnivelaba con la voluntad de vencer. Con la voluntad de vencer. Con la voluntad de vencer, mayor voluntad de vencer. Hoy desnivela la tecnología. ¿Desnivela? Por supuesto que desnivela la tecnología. La tecnología desnivela. Perdóneme, pero ¿tecnología mata moral hoy? No mata moral, mata combatiente. Porque nuestras posiciones en Malvinas fueron atacadas con ingleses que tenían el mismo armamento. Por ejemplo, la ametralladora MAG. Pero la ametralladora MAG venía preparada, venía provista de la mira con visión nocturna de la M60 norteamericana. ¿Y ustedes no la tenían? Nosotros no teníamos visión nocturna. Y además doblaban el número de ametralladoras y agregaban a las unidades de infantería, ya sea paracaidistas
o la de la Infantería de Marina, que tenían 3 comandos ellos, el comando era el batallón para ellos. Los equipos Milan, ¿no es cierto?, que es el misil hilo-guiado de la NATO de segunda generación. Es un misil portátil, antitanque, pero se puede usar por muchas otras cosas. Y se dirigía directamente con el visor, no con la palanca. Eso, la ametralladora, la visión nocturna y el Milan desniveló el combate en las posiciones, porque podían batir nuestra... Pero ahí hay algo, Aldo, que una vez se lo escuché decir a usted, que le quiero preguntar, que tal vez aplica lo que está viviendo hoy la parte de las tropas rusas, que nunca lo sabremos, porque se dice que hay soldados rusos que están renunciando a combatir y están desertando. ¿Es cierto que usted no se enmascaraba en combate para que le vean su rostro los soldados suyos? El jefe no se enmascara. Repítame eso. El jefe no se enmascara porque cuando el subalterno en combate tiene dudas, busca a su jefe para que el jefe le quite las dudas. Por lo tanto, lo tiene que ver. El subalterno tiene que ver a su jefe si le hace falta. Entonces no puede estar arrastrándose o enmascarado. Lo tiene que ver. ¿El que manda combate o no? Sí, en las operaciones de comando yo he hecho uso de mi fusil en operaciones de comando, pero hay que desprenderse del fusil porque hay que mandar, ¿no es cierto? Pero eso es un problema de educación. Yo fui entrenado para solucionar problemas, pero fui educado para soportar cualquier cosa. Fui entrenado para combatir, pero fui educado para conducir. Soy un jefe de infantería del ejército argentino. No tengo estado militar, pero sigo siendo un jefe de infantería del ejército argentino. Usted no es excombatiente. Yo soy veterano. No es excombatiente. No existe el término excombatiente, es despreciativo. Somos veteranos. Explíqueselo a la sociedad. Somos veteranos. Si hay que combatir, vamos a combatir otra vez. Si hubiese que combatir, usted va. Todos los veteranos vamos. Hable con los soldados veteranos, con los oficiales veteranos, y se va a llevar una sorpresa. Los que combatimos por la patria, vamos a seguir combatiendo por la patria, porque para nosotros, para los veteranos, la patria es un desafío, no un negocio, como ocurre hoy en la Argentina con la dirigencia política. Este es el tema. Para nosotros es un desafío la patria. Para otros es un gran negocio. Y cuando va a combatir, ¿el soldado va por la patria o va para que no lo maten? Porque se termina convirtiendo en algo abstracto, la patria, por más que la sienta. Cuando uno comienza, después uno lucha para que no lo maten, uno tiene que triunfar sobre el enemigo. Pero uno no piensa en eso. Esa es una frase de Patton, ¿no? Hay que hacer que los demás mueran por su patria. Patton termina su orientación al tercer ejército en la invasión a Normandía diciendo: hagamos que el enemigo muera por su patria. Otra pregunta, Aldo. ¿Qué es preferible? ¿Tener enfrente buenos o malos soldados? Y le digo por qué, se lo aclaro. Si yo tengo malos soldados, es más fácil que yo los termine antes que ellos terminen conmigo. Pero si tengo malos soldados también, puede ser que hagan cualquier cosa y se vayan por fuera de la ley en la guerra, que también tiene una ley la guerra. ¿Qué es preferible, tener buenos o malos soldados? ¿Y qué considera usted por un buen soldado? Enfrente hay que tener buenos soldados. Nosotros combatimos contra el inglés. ¿Qué tal es el inglés como soldado? El inglés es un buen soldado. Es un soldado de honor. Respeta las leyes, como las respetamos nosotros. Nosotros hemos salvado pilotos ingleses que caían en el mar, los comandos, es cierto, como ocurrió cuando el hoy general Fernández derriba con un blowpipe un Sea Harrier inglés, el piloto se eyecta y cae en el estrecho, pero se quiebra las clavículas. Bueno, los comandos fueron y lo rescataron. En el combate de Tomahawk House,
cuando terminó el combate y se reúnen y comienzan a ver los heridos, los dos bandos, los primeros que fueron evacuados al hospital de campaña fueron 2 heridos argentinos, porque eran los más graves. Y fueron atendidos primero los argentinos y después los ingleses. ¿Qué es un civil? Los ingleses respetaban a un solo ejército y a una sola infantería, la infantería española. También usted respeta a los soldados españoles, ¿no? ¿Le parece un buen soldado el español? Nosotros somos descendientes de todas las tradiciones de los soldados españoles. Aparte, ¿qué es un civil? Me siento muy español. ¿Qué es un civil para un soldado? Porque en la guerra de Malvinas había civiles, pero acá hay muchos civiles. Están entrando a ciudades donde están los civiles. ¿Qué es un civil? ¿Es un compromiso, podríamos decir, para un soldado? ¿Ve un enemigo, un soldado en un civil? Cuénteme, Aldo, ¿qué es un civil? Eso no tiene sentido, Fantino. Porque además primero hemos sido civiles. Yo me he criado en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Es cierto, he ido al colegio con... O sea, el soldado... Cuando la escuela funcionaba como corresponde en la Argentina, donde había ventilación social y en el colegio nos encontrábamos todos. El hijo del comerciante, el hijo del empleado público, el hijo del doctor, el hijo del menesteroso. Teníamos la misma maestra, nos daba los mismos coscorrones y nos exigía lo mismo. Había una sociedad abierta, todos con nuestro guardapolvo. Y cantábamos las canciones patrias, no como ahora, ¿no es cierto? Y hice el secundario en el Hipólito Vieites. ¿Se emociona, Aldo? Sí, por supuesto que me emociona. Estoy viejo, cumplí antes de ayer 79 años, así que estoy viejo. Participé en las luchas estudiantiles de aquellas épocas, la laica y la libre. Equivocado. Peleé por la enseñanza laica, tenía que haber peleado por la enseñanza libre. Pero fui 4 años, ¿no es cierto?, delegado de mi división, luchando en la calle contra la policía, ¿no es cierto?, por la enseñanza libre y la enseñanza laica. Así que no, y he vivido en mi barrio, y como vivo ahora, en el medio de mi pueblo, que es San Miguel, sin ningún problema. Soy de Palermo, de acá cerca, de Córdoba y Canning. Quiero preguntarle algunas cosas más de Argentina, de esto, y después paso también a unas cuestiones más sociales, más políticas. Le cuenta a la sociedad la importancia geopolítica de Malvinas. Cuéntenos, Aldo, a ver, es OTAN, pero además son nuestras, pero la tienen los ingleses. A ver, geopolíticamente, explíqueme. Bueno, primero, nosotros fuimos a la guerra de Malvinas por un dislate estratégico. ¿Cómo? Es cierto, contentos, por supuesto. Íbamos a combatir por lo que siempre habíamos soñado. Pero un dislate estratégico. A una mente febril únicamente se le puede ocurrir que los Estados Unidos nos iban a apoyar, dejando de lado a su madre patria, que es Inglaterra. Le paso una pregunta ahí, apenas una pequeña digresión. Si pasaban 2 meses más y llegaba más hielo a las islas, ¿podríamos habernos quedado con las islas? Mire, cuando uno arma una organización para cumplir un objetivo, un ejército, uno organiza un ejército, una fuerza armada para solucionar un problema que es una hipótesis de conflicto. La República Argentina, las Fuerzas Armadas de la República Argentina estaban preparadas para un conflicto en la montaña estival, en verano, contra un enemigo que nos iba a ofrecer un combate de baja densidad. Chile. Otro despropósito de la guerra con Chile, ojo. Discúlpeme, por eso las bombas de los Pucará que rebotaban eran bombas para cemento. Bueno, ahora le cuento. Fuimos a combatir contra un enemigo que nos ofreció un combate de baja densidad, de alta densidad, a 600 millas de la costa, en una guerra aeronaval, en las puertas del invierno. Preparamos mal. Yo tengo que ir a Malvinas, preparo otra cosa, no lo que tenía. Ese es el problema que hay ahora. Hay que rearmar a las Fuerzas Armadas argentinas. Discúlpeme, pero empiezo por ahí.
Esa es otra pregunta. Pero ¿por qué? Geopolíticamente hábleme de las islas. ¿Por qué es importante? Esta es primero la... No me hable... A ver, Aldo, ¿estamos de acuerdo en esto? Son nuestras y patrióticamente iríamos a buscarlas los dos juntos ahora en moto. Pero a ver, geopolíticamente, denme explicación geopolítica por qué además tenemos que pensar en las islas. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros, la Argentina, nuestra Patagonia, más las islas, más todo el mar epicontinental, es la plataforma de acceso a la Antártida, donde nadie reconoce soberanía. Y tenemos la Patagonia, que prácticamente no tiene población y es considerado un territorio desértico por el mundo. No poblado. No poblado. Eso es un tema, tóquelo. Es un tema grave. Tóquelo. Bueno, es un territorio no poblado. Algunos podrían decir, pero ¿cómo nos van a venir a sacar la Patagonia? Dos habitantes por kilómetro cuadrado creo que tiene. Entonces esa es la importancia. Por eso están los ingleses queriendo organizar en Malvinas, o los chilenos, el puerto de salida hacia la Antártida. ¿Usted ve en la Antártida el hecho geopolítico del futuro? En unos años vamos a estar hablando definitivamente del territorio antártico. No estaremos nosotros acá, pero va a ser el tema de Argentina. El agua. El agua. La ciudad del Cabo no tiene agua. ¿En Sudáfrica? Sí. Están trayendo un iceberg o sea, la guerra que viene es la guerra del agua. Y en principio, sí, es la guerra por la ecología. ¿Es cierto? Y nosotros geopolíticamente, al tener Malvinas, bueno, hoy no las tenemos, dejamos de dominar de pronto el Estrecho de Magallanes, el pasaje de Drake. Bueno, el Estrecho de Magallanes es chileno, ¿no? Sí, pero el pasaje de Drake es nuestro. Sí, pero compartido. Compartido, sí, exacto. ¿Es cierto? Que no hay problema. Nosotros, en América del Sur hablan de la Gran América. Nosotros teníamos un instrumento muy importante, estratégico, que era el Mercosur, porque ahora está prácticamente no funciona, que es una unión aduanera imperfecta. Tenemos que transformarlo en una asociación como es la Comunidad Europea. Para defendernos si hubiese algo a Para futuro. defendernos nosotros mismos, porque en la Comunidad Europea ningún país puede hacer con su economía lo que se le da la gana. Porque Bruselas controla los presupuestos. Tuvo problemas España, bueno, tuvo problemas Italia, no hablemos de Grecia. Y nosotros necesitamos entrar en algún lugar, en algún sistema, donde a los argentinos, a nuestra dirigencia, no le permita hacer cualquier dislate con la economía como venimos haciendo hace 80 años. Y le echamos la culpa al Fondo Monetario Internacional. Le echamos la culpa al que lo soluciona los problemas. Nos dan la plata que le pedimos y le echamos la culpa de que son los responsables de nuestra... Pero entonces ¿está de acuerdo con alguna mirada, y le diría del sector que hoy domina o que maneja Argentina, de formar la patria grande latinoamericana? Sí, pero no con los principios de Maduro, que son los principios de Putin, ¿es cierto? Porque son autócratas, de todo creen que Putin es Stalin o Lenin. Putin es el zar Nicolás. Y acá hay putines y putinas disfrazados de progresistas, cuando son tremendamente despóticos. De progresistas no tienen nada. ¿Es cierto? Este es el problema. Que es otro de los temas que nos tenemos que interrogar cuando vemos a Ucrania. Porque Ucrania es un pueblo que pelea por su libertad, lo ha peleado siempre. ¿Qué estamos dispuestos a hacer los argentinos, los criollos, para defender nuestra libertad? Ese es otro tema grave. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? Aldo, primero, lamentablemente se lo tengo que decir, 60% de pobreza, Aldo. Lo primero que quieren hacer los argentinos es comer. Y bueno, está bien, pero ¿qué ha provocado esto? Este principio de que el Estado genera riqueza. El Estado no genera riqueza. La riqueza de un pueblo la generan los particulares, el pueblo trabajando, invirtiendo. El Estado consume la riqueza que produce un pueblo que trabaja. Y lamentablemente en muchos lugares, como en la Argentina, esa riqueza la despilfarra o se la roba. Porque para muchos la patria es un negocio, no es un desafío. Este es el tema grave, ¿es cierto? Y entonces estamos discutiendo siempre sobre
sobre la periferia, no sobre los problemas, ¿no es cierto? Ya que No hay prudencia política. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las 4 virtudes cardinales o morales. prudencia, Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La fortaleza y templanza son virtudes personalísimas, pero prudencia y justicia son las virtudes que nos colocan en contacto con el resto, con nuestros semejantes. ¿Qué es prudencia? No es cautela. Prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, que nos hace ver las cosas tal cual son. Es la virtud por excelencia del político. En política se llama solercia. Es la virtud del soldado. Porque si yo, jefe, no veo la realidad que voy a enfrentar con mis soldados, se me mueren los soldados. sí, claro. ¿No es cierto? Aristóteles decía que la valentía era el camino medio entre la temeridad y la cobardía. El temerario es peligroso. Claro. El temerario tiene que combatir solo, porque pone en peligro su organización. El cobarde también es peligroso porque pone en peligro... Pero esto es lo que La no hay prudencia es el política. medio justo, el Y medio. después tampoco los políticos tienen en conciencia la justicia. Justicia es el modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Esa debe ser la solución del problema político. A cada cual lo que le corresponde. El que trabaja tiene que ganar y el que no trabaja no puede ganar nada. Aldo, le pregunto nuevamente algo que tiene que ver con por qué esta cosa que nos vino, esta guerra que nos vino y nos parece escalofriante, pero jamás pensamos que en el año 2022 íbamos a tener una guerra así que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Recién sobrevoló usted que Argentina debería tener algún tipo de defensa. ¿Usted cree que Argentina debería destinar algo más de su PBI para, no sé, armarse? O, escúcheme la pregunta, ¿por qué le digo esto? Porque ¿cómo compito yo si me empiezo a armar con la fuerza aérea que tiene Estados Unidos, o los franceses, o los ingleses, o Pero es que Brasil? nosotros no tenemos que pelear con los Estados Unidos. Ese es el tema. Nosotros no tenemos que pelear con los... Nosotros tenemos que ser aliados de los Estados Unidos, ¿es cierto? Uno se arma para defender lo que tiene si es valioso. Y me parece que la Argentina, todo lo que tenemos es muy valioso. ¿No tiene ejército Argentina hoy? Tiene un ejército con capacidad muy limitada, ¿no es cierto? Otra vez vamos al tema, los sistemas de armas. Hay que comprar, hace falta aviones. Los yanquis nos regalan los aviones. Vengan al desierto de Mojave y llévense todos los aviones que quieran. Pero los sistemas de armas... Perdóneme, en la base Espora hay 2 Etendard que no han podido hacer volar porque no tienen los cartuchos de eyección. Los compró el gobierno pasado. No digo esto nada contra Macri, al contrario, ni contra Cristina, quien sea que lo compró. Lo estoy contando como un hecho fáctico. No han volado... Porque son aviones de la NATO. Nosotros hemos combatido con la NATO, con armamento de la NATO. Y el armamento no ha funcionado. ¿Qué es un sistema de armamento? A ver, ¿usted diferencia del avión del sistema de armamento? No, el avión es el vehículo, pero el avión lleva cohetes, lleva bombas, lleva un montón de cosas. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que no hace falta. ¿Qué pasó con los superetendards de los franceses? Nos dieron no teníamos Exocet para... Decir que tenemos gente inteligente que solucionó el problema. Más, le pegamos, tirándolo desde tierra, de la Malvinas, hundimos un destructor inglés. Yo estuve entre los últimos prisioneros que sacaron los ingleses de Malvinas. Nos llevaron al frigorífico de San Carlos. Cuando Jeremy Moore desembarca en San Carlos, usa el frigorífico como puesto de combate. Y la mitad era hospital de campaña. La Fuerza Aérea Argentina bombardeó eso. Muy bien. Los prisioneros, en el medio del edificio de San Carlos, del frigorífico, en donde estaba la maquinaria, había clavada una bomba argentina de 600 libras que no había explotado. Todavía con su paracaídas encima. Los ingleses no la tocaban. ¿Usted la recuerda, esa bomba? ¿Cómo no la voy a recordar si dormíamos alrededor? Hubo una protesta una protesta
de la Cruz Roja Internacional sobre ese tema. Perdóneme, ¿dormían al lado de una bomba? Si estábamos todos en San Carlos. Estábamos en San Carlos. Y hubo una protesta. ¿Y cuántos días estuvieron en el hangar ese o en el frigorífico con la bomba puesta ahí? Y estuvimos más de 20 días. Cuando ¿Y los ingleses no la tocaban a la bomba? No la tocaron, y no la tocaron. Cuando evacuaron todo, también se evacuaron ellos, la bomba fue volada. No la tocaron. Una bomba de la NATO, con espoleta norteamericana que no se podían regular. Y así ha ocurrido con muchos otros armamentos. Entonces, el problema no es el vehículo. El problema además es el sistema de armas. Hoy están discutiendo la Fuerza Aérea comprar aviones rusos. Pero son los aviones, los aviones chinos de caza bombarderos. Pero son los que tiene el ejército pakistaní, que tiene un sistema de armas completo que no es de la NATO. Pero entonces, vos podés comprarle aviones a la NATO y ponerle un sistema de defensa o de armamento que no sea de la NATO. Claro, ¿son compatibles? Sí, se puede. O sea, vos tenés que comprar el avión y después tenés que comprar el sistema. Claro, pero no se puede. Todo lo que uno compra en la NATO no sirve para combatir a la NATO. Y nosotros fuimos a combatir a la NATO. Claro, ahora entiendo todo. Perfecto lo que me cuenta, perfecto. ¿A quién combatimos? Claro, no te iban a dar los de la OTAN las claves de los Exocet cuando iban a ir contra ellos. Claro, no las tenías que sacar vos. O la graduación de las espoletas de los torpedos. Porque ha habido casos, un submarino argentino que torpedea un buque inglés, golpea el torpedo pero no explota. Qué locura. Y lo mismo ocurría con las bombas. Aldo, déjeme preguntarle, porque esto es historia pura también, usted acá hablando, ¿no?, de Malvinas, que es tan caro para todos los argentinos. Ahí estratégicamente, si nos hubiésemos concentrado en una isla, ¿podría haber sido diferente? Vuelvo otra vez a preguntarle, lo del invierno y lo de una isla. A ver. Las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Repítame eso. Las razones políticas no influyen sobre el rendimiento de los medios. Si su helicóptero lo lleva 2 horas... Si mi helicóptero tiene 2 horas de autonomía y lleva 8 hombres, por razones políticas no va a tener 4 horas y va a llevar 10. Cuando Galtieri va a Malvinas, que creo que fue el 26 de abril, o por ahí, pide más presencia de tropas en la otra isla. Cae la hipótesis de guerra con Chile, hay una brigada que queda disponible, que es la 3ª brigada que estaba en la cordillera. Mandan a la 3ª brigada. ¿A la otra isla? A la otra isla. Y llegó un momento, nosotros no teníamos superioridad aérea, por lo tanto los helicópteros no podían llegar. Y bueno, se quedaron sin abastecimiento. Pero si se hubiese concentrado en la isla donde estaban combatiendo ustedes, ¿podría haber sido diferente? Podría haber sido distinto, pero ahí también hay otros problemas de conducción. Usted... ¿Le cuento una anécdota? Por favor. El coronel Mabragaña era jefe del regimiento 5, en la otra isla. Le manda un mensaje a su brigada, a su comandante de brigada, diciendo que necesitaba medias. El comandante de brigada le dice que use papel. Y el coronel contesta desde la isla: no recibo el diario todos los días. ¿Esto es real, lo vio usted? Esto es real. Es anécdota, pero es real. Entonces los soldados, claro, había que matar cordero para comer. Y había un comandante que al oficial o suboficial que agarraba un cordero de los kelpes para darle a tu tropa, lo relevaba. Bueno, son cosas. O sea que para comer tenían que matar corderos que estaban allí. Y en la otra isla, si no, llegó un momento que estaban sin abastecimiento. ¿Nunca tuvo miedo en algún momento? En Puerto Argentino sobraba la comida. Lo que pasa es que había en las posiciones que giran a último momento, es otro tema, un tema bien militar. Había que subir y bajar con las cargas por esos cerros y además hasta en las posiciones. El soldado argentino hizo esfuerzos extraordinarios, el soldado. Extraordinario. Ojo que yo lo he visto porque pasaba todas las noches por arriba de las posiciones. Le pregunto, ¿nunca tuvo ni un poco... Por ahí me dice sí, que tenía miedo, combatía con miedo. ¿Existe el miedo? ¿Usted tuvo miedo cuando estaba en plena batalla en Malvinas como comando?
Cuando yo tengo colocado esto, Ujú. soy invulnerable. O sea, tenía fe más allá de miedo. Por supuesto, hay que tener fe. Ujú, Hay que tener fe. ujú. Con esto, yo soy invulnerable. Última pregunta, y es más técnica también para entender un poco, tal vez, la guerra de hoy, Aldo. Usted vio que algunos sostienen que hay error de cálculo de los rusos y que no pueden entrar definitivamente. Error de cálculo, error de cálculo. La pregunta es, a este nivel militar, a un nivel militar como el que tiene hoy esta guerra o como el que tuvo usted en Malvinas, profesionales de la guerra, si usted era un comando, soldados del SAS del otro lado, ¿hay errores militares grandes? ¿O si estamos viendo que se demoran es porque tienen calculado demorarse y entrar? ¿Se erra en grande en la guerra? Por ejemplo, perdóneme, el error de los alemanes en abrir otro frente Bueno, en plena guerra, por ejemplo. bueno, errores se, se cometen siempre normalmente, ¿no es cierto? Cuestan vida. Hay que tener en cuenta que los rusos plantean una guerra limitada. En realidad es una negociación en fuerza. Negociación en fuerza. Claro. ¿Qué es lo que quieren los rusos? Los rusos no quieren probablemente anexar Ucrania. Quieren que Ucrania no pertenezca a Europa ni a la NATO. Ujú. Por eso abrieron canales de negociación. Más allá de, lo que, de la psicopatía de Putin. Pero bueno, es otro tema, es otro tema que habría que tratarlo. Entonces a lo mejor también hay eso, ¿no es cierto? No quieren destruir todo, ni quieren provocar más daño. A mi juicio, me parece que tienen tremendos problemas operativos. Operativo. Sí, tremendos problemas operativos. Hoy acaban de decir que un francotirador Sí, mató un general a 1500 mató a un metros. general Ruso. ruso. A 1500 metros. En la televisión argentina dicen asesinó un general ruso. En la guerra no se asesina. Si yo no mato, me matan.